Querida Diana, ¿me perdonas? No fue más que un susurro frágil y tembloroso del corazón destrozado de un hombre que había cargado con casi 3 décadas de tormento silencioso. Tal vez la confesión más tardía en la larga historia de la monarquía británica. Aquella fatídica noche de París de 1997, Diana, la reina de corazones, tendió la mano 3 veces al rey Carlos. 3 llamadas, su último intento de perdonar, de cerrar un capítulo de traición, con un último acto de gracia. Pero las llamadas nunca llegaron a él. Camilla, la mujer en la que confiaba por encima de todas las demás, las había silenciado. Con un solo acto robó las últimas palabras de Diana, su despedida del mundo, su último regalo de paz. Ahora, 28 años después, la verdad emerge de las sombras. Un diario oculto emerge. Una confesión grabada sale a la superficie. La herida se reabre, y el rey Carlos se desmorona. William arde de furia, y su compostura se resquebraja. Harry, que llega en avión desde América, ya no es solo un hijo, se convierte en un soldado por el honor de su madre, un hombre decidido a sacar la verdad a la luz. Y Camilla, tras décadas de poder, debe enfrentarse al espectro que creía enterrado para siempre. La verdad ha hablado por fin, y esta vez habla el nombre de Diana. Highgrove House, Gloucestershire. Verano de 2025. El dorado pálido de la luz del sol de la tarde se filtraba a través del cristal polvoriento, derramándose en la sala del archivo privado del rey Carlos. El aire estaba cargado de mosto de papel viejo mezclado con el tenue perfume de las rosas que llegaban desde el jardín. Un extraño equilibrio de vida y de fantasmas. Charles, que ahora tenía 76 años, estaba inclinado entre las estanterías. Su cabello plateado, despeinado y ralo caía sobre una frente surcada por el dolor. Tenía los ojos cansados y las manos inestables. Había echado a los guardias y despedido al personal. A nadie más se le permitía tocar estas cosas, su relicario privado. Había cartas de amor de su juventud escritas con tinta azul desteñida. Un pañuelo bordado por su difunta madre, la reina Isabel II. Carpetas de decisiones tomadas en los silenciosos pasillos del poder. Recuerdos de alegría, vergüenza y tristeza, su vida comprimida entre frágiles hojas de papel. «Tengo que despejar este lugar», murmuró para sí mismo con una frágil voz cargada de resolución y pesar. «Quizás entonces encuentre la paz para mi alma». Las palabras flotaban en el aire enmohecido. Por debajo de la corona, más allá de la pompa, Carlos seguía siendo lo que siempre había sido, un hombre atormentado no por el peso de la historia, sino por el silencio de una voz que nunca le llegó. Camila, la esposa en la que confiaba y a la que amaba profundamente, estaba en Clarence House, con una apretada agenda de actos benéficos, visitas a hospitales, recaudación de fondos para la vida salvaje, todo ello diseñado para solidificar su imagen de reina compasiva. Carlos pensó que este orden le aportaría un poco de serenidad, una forma de enfrentarse a la vejez y a los fantasmas del pasado, pero la realidad le golpeó de forma diferente, como una tormenta inesperada de cosas aparentemente inofensivas. Abrió una vieja caja de madera de superficie, desgastada por el tiempo, con la tapa grabada, C.S. Private, abreviatura de Camilla Sean, el nombre de nacimiento de la reina consorte Camilla, un recordatorio de su amor secreto de décadas. Dentro había varios objetos, unas cuantas fotos descoloridas de ellos en salidas clandestinas, un brazalete de plata que ella llevó una vez, y luego una agenda de cuero marrón oscuro, con la cubierta deshilachada por los años, como si hubiera sido testigo de demasiados secretos. Carlos lo cogió con leve curiosidad, reconociendo la familiar letra de Camilla, elegantes, líneas ligeramente inclinadas hacia la derecha, llenas de la sofisticación que una vez adoró. Hojeó al azar, esperando encontrar dulces recuerdos, pero la página de agosto de 1997 le golpeó como un rayo. El sábado. Diana llamó 3 veces. Le dije a Marcus que no la pasara. Charles está en paz. No más perturbaciones. El corazón de Charles latía como un tambor en su pecho. Volvió a leerlo, las manos le temblaban tanto que el libro casi se le resbalaba, el sudor frío le golpeaba la frente. «No puede ser», murmuró con la voz entrecortada por la sequedad de su garganta.
Se desplomó en una silla mirando la mesa de madera pulida como si un peso invisible le oprimiera el pecho. Diana, su primera esposa, la madre de Guillermo, y Harry, la reina de corazones, que el mundo había adorado, le había llamado aquella noche, la noche del 30 de agosto de 1997, cuando sufrió el trágico accidente en París, que él nunca había conocido. Durante todos estos años transcurridos desde la muerte de Diana Carlos, había vivido con el desgarrador remordimiento de que ella muriera en silencio, de que su matrimonio roto terminara en odio e irrecuperables palabras amargas. Se culpaba por no haber estado ahí para ella, por dejar que su aventura con Camilla lo fracturara todo. Pero ahora salía a la luz la cruel verdad. Camilla sabía de esas llamadas y había ordenado bloquearlas, robándole la última oportunidad de oír la voz de Diana para tal vez perdonar y ser perdonado. Las emociones surgieron en Carlos como un río desbordado. Recordó las largas noches que siguieron a la muerte de Diana, sentado a solas en la oscuridad de Balmoral, con lágrimas silenciosas de remordimiento. ¿Por qué no me llamaste?, se había preguntado cientos de veces, en sueños inestables, perseguidos por su imagen. Ahora comprendía que no era que Diana no hubiera llamado, sino que las llamadas estaban bloqueadas por la misma mujer con la que había elegido pasar el resto de su vida. El dolor se clavó como una hoja afilada en lo más profundo de su corazón, obligándole a agarrarse a la mesa para aguantar su respiración agitada. Cerró de golpe el diario. El golpe resonó en la silenciosa habitación, pero aquellas palabras quedaron grabadas en su mente como una cicatriz indeleble. Highgrove House, antaño testigo de los paseos vespertinos de amor secreto entre él y Camilla y de las cartas de amor intercambiadas, era ahora testimonio de la traición más profunda, un secreto que podía sacudir a toda la monarquía. Carlos estaba allí jadeando, tratando de estabilizarse en medio de la tormenta emocional. Sacó el teléfono del bolsillo y con los dedos temblorosos marcó a su secretaria particular. «Prepara el coche inmediatamente, tengo que ir a Londres». El viaje de vuelta a Clarence House duró horas, pero en su mente el tiempo se detuvo. Repasó todo su matrimonio con Diana, los alegres primeros días en el Palacio de Kensington, cuando Guillermo y Harry eran jóvenes, luego las fuertes discusiones sobre Camilla, el divorcio público en 1996 y la repentina muerte que conmocionó al mundo. Camilla había sido su roca en todo momento, pero ahora era la fuente de una nueva agonía, una que podría destruir todo lo que había construido. Volvamos a esa noche en París, el 30 de agosto de 1997. La ciudad de la luz brillaba con luces de neón a lo largo del Sena, pero para la princesa Diana estaba llena de sombras y peligros. Entonces, con solo 36 años, estaba en la cima de la fama mundial, era un icono de compasión, pero se ahogaba en una tragedia personal. En medio de su incipiente romance con Dodi Fayad, hijo del multimillonario Mohammed Al-Fayad, Diana era perseguida sin descanso por los paparazzi, esos fotógrafos con cámaras parpadeantes, como una manada de lobos hambrientos. En la opulenta habitación del Hotel Ritz, con accesorios bañados en oro y gruesas cortinas de seda, Diana estaba sentada junto al teléfono fijo con los ojos enrojecidos por el cansancio y la emoción. Acababa de cenar tarde en el restaurante del hotel, pero su mente estaba inquieta. En lo más profundo de su ser surgió un poderoso impulso. Necesitaba llamar a Charles para decirle sus últimas palabras antes de que fuera demasiado tarde. La primera llamada se produjo a las 22:45 horas. Diana marcó Highgrove House, donde Carlos descansaba tras un largo día en Escocia. Respiró hondo. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Carlos, soy yo. Necesito hablar contigo». Quería borrar viejos rencores para hablar de sus hijos comunes, de lo que una vez habían tenido. Pero al otro lado, en Highgrove, Marcus, el leal guardia nocturno, un hombre alto con un preciso acento británico, recibía órdenes de Camilla, a través del teléfono interno: «No la comuniques con Charles, solo causará más problemas». Marco dudó un segundo, su lealtad real le hizo vacilar, pero finalmente obedeció. La llamada se cortó bruscamente, dejando a Diana con un largo y desesperanzador tono de llamada. Diana no se dio por vencida, aunque su corazón se aceleró de ansiedad.
Llamó por segunda vez a las 11 de la noche con los dedos apretando con fuerza el auricular. Quería disculparse por los años de fuertes discusiones, las amargas palabras durante su divorcio en 1996, cuando llamó públicamente a Camilla tercera persona. Quería perdonar a Charles por su larga aventura y esperaba que él hiciera lo mismo para aliviar su espíritu. Charles, no quiero cargar más con esto. Dejémoslo ir, se susurró a sí misma, pero las palabras quedaron sin decir. La llamada se bloqueó de nuevo. Marcus contestó fríamente a través de la línea. Está ocupado, señora, no puede hablar ahora. La última llamada a las 23:17 horas se produjo con verdadera desesperación. Diana dejó un mensaje de voz con la voz entrecortada por las lágrimas. Por favor, dile que no quiero cargar con este dolor para siempre, por favor, puede que sean mis últimas palabras. Ella no sabía que ese mensaje nunca llegaría a Carlos, porque Camilla desde su habitación privada en Highgrove había dado instrucciones claras: no dejes que Diana moleste a Carlos. Ella solo trae problemas y él necesita paz. Camilla estaba entonces con Carlos, tal vez leyendo o charlando ligeramente, pensando que le protegía de complicaciones pasadas. Tras esa llamada, Diana decidió abandonar el Ritz para eludir a los paparazzi. Se subió a un Mercedes S280 negro con el chofer de Dodi Falla, Henry Paul, que más tarde se descubrió que estaba ebrio, con una tasa de alcohol 3 veces superior a la permitida, y el guardaespaldas Trevor Rhys Jones. Se alejaron a toda velocidad del hotel hacia las 12:02 del 31 de agosto intentando engañar a los periodistas con un coche señuelo. Pero los paparazzi les siguieron de cerca con los flashes de las motos disparando sin parar. El coche entró en el túnel de Pont del Alma a más de 100 kilómetros en línea recta, estrellándose horriblemente contra el pilar número 13 a las 12:23 h. El metal retorcido resonó llenando de humo el aire. Dodi y Henry Paul murieron en el acto. Diana resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al hospital PDA Salpetriere, donde los médicos lucharon durante 3 horas, pero falleció a las 4 de la madrugada, cargando con su perdón tácito. En Highgrove, Carlos dormía profundamente desprevenido. Quizá Camilla suspiró aliviada, creyendo que le había protegido de una conversación que podía ponerlo todo patas arriba. En 2025, cuando el coche se detuvo en Clarence House, Carlos salió con el rostro pálido, los ojos enrojecidos y una clara determinación. Debía enfrentarse a Camilla para exigirle la verdad, aunque ello supusiera para la monarquía británica la mayor tormenta de escándalos desde la muerte de Diana. Clarence House, Londres, en una tarde lluviosa en la que las gotas caían sin cesar como si el propio cielo llorara por los secretos que estaban a punto de desvelarse. La lluvia golpeaba contra los cristales empañados, creando una triste sinfonía que se mezclaba con el aullido del viento entre los árboles centenarios del jardín real. El rey Carlos III había convocado a Camilla sin intermediarios, sin secretarios, sin guardias, sin notas formales. Quería una confrontación directa y privada, como un juicio final entre dos personas unidas por la tormenta. El salón estaba iluminado por velas parpadeantes en antiguos soportes de plata, cuyas llamas proyectaban sombras sobre retratos reales ancestrales, haciendo que la atmósfera fuera aún más pesada, casi sofocante. Carlos estaba allí sentado con el diario inmóvil sobre la mesa de nogal, esperando como una bomba de relojería. Camilla entró en la habitación con su largo vestido verde oscuro, ceñido a la figura, un color que solía elegir para destilar elegancia y seguridad. Ahora, a sus 78 años, con el pelo plateado recogido pendientes de perlas brillantes y una sonrisa siempre dispuesta a disimular las preocupaciones. Pero sus ojos delataban inquietud. Había recibido la llamada urgente de Charles, su voz fría y distante a través del teléfono, a diferencia de su calidez habitual. «Charles, me has llamado con tanta urgencia». «¿Es algo grave?», preguntó ella intentando sonreír para disipar la tensión, pero ésta se desvaneció rápidamente al ver su rostro, los ojos pálidos enrojecidos por la ira y el dolor. Charles no respondió inmediatamente. Se levantó lentamente con movimientos pesados como si llevara el peso de una dinastía. Empujó el diario hacia ella. La página de agosto de 1997 abría su propia letra inclinada clara bajo la luz de las velas.
Léala, dijo su voz casi quebrándose, llena de temblores. No era la voz de un rey, sino la de un hombre traicionado. Camilla cogió el libro con manos ligeramente temblorosas, sus ojos se abrieron de par en par con horror al reconocer el contenido. Charles, yo no pensé que lo encontrarías, balbuceó con voz débil. Él la cortó al instante, su voz subiendo de tono con furia. Sabías que ella llamaba y la detuviste 3 veces. Camilla. 3 veces. Diana llamó esa noche. Camilla intentó serenarse con la voz temblorosa. Lo hice por ti, Charles. Ella siempre te molesta. No quería que todo se derrumbara. Charles gritó, lágrimas chorreando. Llamó para perdonarme, lo quitaste a ella. Me robaste mi última oportunidad. Camilla también lloró, su voz desesperada. Me elegiste después de todo, no dejes que el pasado destruya el presente. Pero Charles negó con la cabeza, con los ojos fríos. No se trata de amor, se trata de la verdad. Me traicionaste de la peor manera. La habitación se sumió en un pesado silencio, solo roto por el repiqueteo de la lluvia como las lágrimas de la historia. Este enfrentamiento estuvo lleno de agonía, donde las conciencias quedaron al descubierto bajo la luz de las velas. Carlos sintió que su corazón se hacía añicos, como si toda su vida de príncipe a rey se hiciera pedazos. Camilla temblaba ante las consecuencias, con las manos aferrando un pañuelo de seda, la mirada perdida como quien acaba de perderlo todo. Sabía que esta grieta profunda e irreparable no era solo entre ella y Carlos, se extendería por toda la monarquía. Pero Camilla no sabía que desde el pasillo exterior el príncipe Guillermo había escuchado a escondidas toda la conversación. Hizo una pausa. Sacó su teléfono y grabó en silencio cada confesión de ella, con el corazón latiéndole con fuerza por la rabia y la conmoción. Solo después de grabar empujó la puerta con el rostro pálido y más decidido que nunca. La pesada puerta de roble crujió sobre sus goznes como una advertencia en el salón iluminado por las velas. Guillermo se acercó con el rostro pálido, los ojos azules llameantes de ardiente furia, como si canalizara la fuerza de su madre. Miró fijamente a Camilla, que seguía desplomada en el sofá con las manos temblorosas, agarrando el pañuelo de seda, la cara embadurnada de lágrimas y maquillaje. La voz de William era gélida, cada palabra afilada como una cuchilla cortando el aire sofocante. Robaste las últimas palabras de mi madre. ¿Crees que tenías derecho a hacer eso? El derecho a decidir quién se despide, a quién se perdona. Le robaste su última oportunidad de curarse para decirle a mi padre lo que llevaba en el corazón antes de morir. Camilla, aún conmocionada por el enfrentamiento con Charles, intentó serenarse, pero su voz temblaba débil como una hoja en una tormenta. William, no lo entiendes. Lo hice por tu padre. Ella, Diana, siempre lo sumía en la confusión, lo arrastraba al sufrimiento. Solo quería protegerle, proteger a esta familia. Extendió la mano hacia él como rogándole comprensión, pero sus ojos se perdieron llenos de miedo ante la determinación en la mirada de William. William la cortó de inmediato, su voz estallando en rabia, resonando por toda la habitación. Protegerte. ¿Llamas a eso protección? Entiendo más de lo que crees. Temías perder tu posición, temías que mi madre llamara y cambiara todo. Sacudir el trono por el que lo habías cambiado todo. Bloqueaste esa llamada para que muriera sola, cargando con un perdón que nunca se pronunció. Ya no mereces estar aquí, ni en esta familia, ni en esta monarquía, ni en el corazón de nadie que amara a mi madre. Sus palabras fueron como un veredicto, no solo una acusación, sino una declaración de guerra en nombre del legado de Diana. Camilla sollozaba incontrolablemente, las lágrimas rodaban por su voz quebrada por la desesperación. Por favor, William, no se lo digas a nadie. Piensa en tu padre. Piensa por lo que ha pasado. Si esto sale a la luz, toda la familia se hará añicos. Te lo ruego. Se arrodilló con las manos agarrándose el dobladillo del vestido. Su rostro ya no mostraba el aplomo de una reina, solo el de una mujer acorralada que se enfrentaba a las consecuencias de sus propios actos. Pero Guillermo negó con la cabeza, con los ojos brillantes de lágrimas, pero sin una pizca de vacilación. Liberaré esta grabación, Camilla. El público necesita saber la verdad que has ocultado durante 28 años. Mi madre merece justicia,
y no permitiré que te subas al trono construido a partir de su sufrimiento. Se dio la vuelta saliendo de la habitación dejando a Camilla derrumbándose entre sollozos bajo la lluvia exterior, hundiéndose con la ruptura de toda una dinastía. Este fue el momento culminante en el que los secretos del pasado chocaron violentamente con el presente, allanando el camino para mayores fracturas en la monarquía, mientras Guillermo portaba la grabación como un arma dispuesta a destruirlo todo, para proteger el legado de su madre. Tras el enfrentamiento lleno de lágrimas y furia en Clarence House, donde el aire aún desprendía el olor acre de las velas quemadas y el peso sofocante de las acusaciones, pendía como una nube oscura. Camilla no podía estarse quieta ni un segundo. Cada paso que daba le resultaba pesado, como si cargara con el peso de décadas de mentiras y encubrimientos, y el salón antaño, un lugar de momentos íntimos compartidos, se convertía ahora en un infierno de traición. Sabía mejor que nadie que si se hacían públicas sus desesperadas justificaciones, admitiendo que había ordenado bloquear las llamadas de Diana, lo perdería todo. La posición de reina por la que había luchado durante décadas se desvanecería como el humo. El frágil respeto del público británico se convertiría en maldiciones. El miedo surgió como un tsunami, haciendo que su corazón se acelerara. Su respiración se volviera superficial y sus miembros se enfriaran como si ella misma estuviera siendo perseguida por los fantasmas de Diana. En la mente de Camilla destelló un plan conspirativo nacido de la desesperación y del instinto de supervivencia que la había ayudado a capear escándalos anteriormente desde sus años como tercera persona en las batallas mediáticas tras el divorcio de Carlos. Encontraría la forma de recuperar la grabación del teléfono de Guillermo, la única prueba que podría destruirla por completo, convirtiéndola de reina en paria. Sin demora, Camilla cogió con sigilo su teléfono privado del bolso y marcó a un leal ayudante llamado Edward, un hombre que una vez la había ayudado a ocultar cartas de amor ilícitas con Carlos en los años 80, a borrar rastros de llamadas secretas e incluso a ocuparse de los problemas de la prensa rosa. Edward escucha, susurró su voz tan baja que era casi inaudible temiendo las orejas de cabeza del muro del palacio. Necesito que vigiles de cerca a William. Róbale el teléfono en un acto público próximo como la función benéfica de este fin de semana. Esa grabación debe borrarse a toda costa, aunque tenga que destruir el dispositivo. Edward, con un tono lealmente frío y profesional, prometió actuar de inmediato. Señora, lo haré, pero el riesgo es alto. Si se descubre, será un escándalo mayúsculo. Camilla asintió en la oscuridad con el corazón apretado por la preocupación, pero no tenía otra opción. Camila pasó toda la noche tramando los detalles sentada a solas en el dormitorio real, bajo una tenue lámpara de escritorio, papeles esparcidos por la antigua mesa de nogal. Anotó la agenda de Guillermo de la secretaria compartida, un acto benéfico este fin de semana, donde podría dejar su teléfono vulnerable durante un discurso. Calculó cada riesgo. Si Edward era atrapado, ella lo negaría alegando que actuó solo. Si la grabación se filtraba antes, acusaría a William de fabricación. El corazón le latía con fuerza, y a pesar de la calidez de la habitación, sudaba frío. Sabía que era su última apuesta, una apuesta que podía salvar su estatus o hundirla en un infierno eterno donde la historia la juzgara como una destructora. Incluso pensó en suplicar a Charles, tal vez sollozando por la mañana diciéndole: «Charles, te lo ruego, fue un error del pasado. No dejes que las cosas viejas nos arruinen. He sacrificado mi vida para estar a tu lado para ser tu reina». Pero temía que Carlos, con la frialdad de sus ojos, evidente en la confrontación, se negara en redondo confirmando que su amor se había hecho añicos con el diario y la grabación. Sin embargo, Camilla no tenía ni idea de que antes de abandonar la casa de Clarence, Guillermo se había puesto rápidamente en contacto con su hermano Harry en Estados Unidos y le había enviado la grabación a través de una aplicación de mensajería segura. Guillermo, sentado en su Range Rover bajo la lluvia torrencial, susurró por teléfono con emoción y determinación: «Harry, esta es una prueba irrefutable». Camilla confesó todo lo que bloqueó las llamadas de mamá. Lo dijo claramente en la grabación: «Tenemos que proteger el legado de mamá, hermano. No la dejes escapar y guarda bien la grabación.
Ella podría tratar de obtenerla de cualquiera que tenga una copia. Harry al otro lado, su voz temblando de rabia. Hermano, volaré de vuelta enseguida. Acabaremos con esto juntos, pero tendré cuidado si te elige como objetivo, yo seré el escudo. La grabación estaba ahora en manos de Harry a salvo al otro lado del océano, haciendo inútil el complot de Camilla antes incluso de que empezara. Esto impulsó la tragedia familiar hacia una nueva y peligrosa espiral en la que las lealtades se pusieron a prueba con dureza. Los secretos se amontonaron como una avalancha, y la monarquía británica se tambaleó al borde del colapso público, con la prensa olfateando el escándalo desde lejos, lista para abalanzarse como buitres a la espera de un festín. Tras recibir la grabación de Guillermo, Harry sintió que la rabia le estallaba como una bomba atómica en el pecho, más fuerte que cualquier discusión que hubiera tenido con la monarquía, incluso que las críticas públicas de su libro Spare. Estaba en Montecito, California, en su apacible casa con Meghan y los niños, donde había creído escapar de las sombras de palacio. Pero aquel audio de la temblorosa confesión de Camilla, justificando el bloqueo de las llamadas de su madre con palabras como «Lo hice por ti, ella solo trajo dolor», le hizo escuchar repetidamente cada vez como un cuchillo al pasado, rodando las lágrimas mientras su mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que la pantalla se agrietó ligeramente. «No puede ser», murmuró con la voz entrecortada. «Nos ha robado a nuestra madre por segunda vez». Meghan lo abrazó con voz preocupada. «Harry, tienes que tener cuidado, sobre todo si ella sabe que tienes una copia de esa grabación». Pero negó con la cabeza con una determinación ardiente. «No, esto es el fin. William me lo advirtió, pero me enfrentaré a ella directamente». Sin perder un segundo, Harry voló de vuelta a Inglaterra en un vuelo privado lleno de determinación para enfrentarse a Camilla cara a cara, como un guerrero que regresa del exilio para exigir justicia para su madre, y realizó cuidadosamente una copia de seguridad de la grabación en múltiples dispositivos para evitar riesgos de sus posibles maquinaciones. Las 10 horas de vuelo fueron un infierno privado, repitió la grabación sin parar, planeó cada palabra y llamó a Guillermo. «Hermano, acabaré con esto. Ella tendrá que admitirlo». El avión aterrizó en Heathrow bajo un cielo gris y llovizna. Harry corrió directo al Palacio de Buckingham, saltándose todos los protocolos reales, vistiendo una discreta sudadera con capucha para esquivar a los paparazzi al acecho. Exigió a los guardias que lo condujeran a la habitación privada de Camilla, irrumpiendo como un feroz torbellino, con el rostro enrojecido por la ira y el cansancio del vuelo, teléfono en mano como un arma. «¿Qué has hecho con las últimas palabras de mi madre?», gritó Harry de inmediato, su voz resonando en la habitación, adornada con preciosas porcelanas y cuadros antiguos, haciendo que las tazas traquetearan ligeramente. Camilla se sobresaltó horrorizada. Su taza de té se hizo añicos en la alfombra, su rostro palideció como si viera un fantasma del pasado. «Harry, ¿tú? ¿Cómo sabes que has vuelto?», tartamudeó intentando ponerse en pie, pero le flaqueaban las piernas. Pero Harry no le dio respiro, reproduciendo la grabación delante de ella, el sonido de su confesión sonando claramente, repitiendo cada palabra justificativa. «Escucha, esta es tu confesión. Robaste las últimas palabras de mi madre, bloqueaste las llamadas». Así que murió sola, cargando con un dolor no expresado. Camilla entró en pánico total, con el rostro contorsionado por el miedo, tratando de justificarse con voz temblorosa y desesperada. «Harry, solo quería proteger a tu padre. Es el pasado, por favor, no». Despreocupado, pero Harry gritó, su voz llena de furia y dolor. «Protégete, ¿crees que puedes esconderte para siempre? Esta grabación saldrá a la luz si no lo admites ante mi padre y el público ahora mismo. Lo perderás todo, tu posición, tu honor, y esta monarquía se desmoronará por tu culpa». Camilla, ciega de desesperación, se abalanzó para coger el teléfono de Harry, sus dedos arañando como un animal acorralado, su voz chillona. «Dámelo. No puedes hacerlo. Lo arruinarás todo». Empujó a Harry, sus uñas arañando su brazo. Pero Harry, alimentado por años de ira contenida, la empujó hacia atrás con firmeza, haciéndola caer en la silla, jadeando y sollozando. «No lo toques», le advirtió con voz helada, «o se acabará ahora mismo. Lo enviaré a la prensa y el mundo sabrá que eres el destructor de esta familia, el que mató el espíritu de mi madre», suplicó Camila arrodillándose en el suelo.
Por favor, piensa en tu padre, soy su esposa. Pero Harry se dio la vuelta marchándose con pasos pesados, con el corazón lleno de odio y una resolución inflexible. Camilla, sola en la habitación, enloqueció. Sus sollozos se convirtieron en estridentes e incontrolables carcajadas mezcladas con murmullos incoherentes. Diana sigue ganando, sigue ganando. Después de tantos años, se agarró el pelo de la cabeza con los ojos desorbitados y abiertos por el pánico, como si viera el fantasma de Diana a la luz parpadeante de las velas. Se levantó tambaleándose y rompió otra taza de porcelana contra la mesa. Los fragmentos se esparcieron como su mente fracturada. Camilla murmuró sin cesar: no puedo perderlo todo. Y luego se desplomó en el suelo, abrazando la pata de la mesa, llorando y riendo, perdiendo alternativamente todo su aplomo de reina. Los guardias del exterior oyeron el ruido, pero no se atrevieron a entrar, limitándose a informar urgentemente al secretario, señalando que la reina se encontraba en un estado inestable. Este colapso mental no fue solo un fracaso personal de Camilla. Señalaba que el secreto de 28 años la había destruido por dentro, sumiendo a la monarquía en una espiral caótica e irredimible. En medio del caos provocado por la grabación que se extendía por la familia como un virus incontrolable, el rey Carlos III se retiró a su estudio privado en Clarence House, donde unas imponentes estanterías con olor a madera vieja traían antaño la paz y ahora le servían de último refugio antes de la inminente tormenta. Su corazón se aceleró como tambores de guerra anunciando la caída de un imperio, su imperio personal construido a lo largo de toda una vida. La grabación con el eco de la confesión de Camilla le hizo sentir que el mundo se cerraba en la prensa, que empezaba a susurrar y que el público podía darse la vuelta en cualquier momento. Dio un portazo apoyándose en la pared con la respiración acelerada y el sudor frío rompiendo a pesar de la calidez de la habitación. «¿Cómo puedo enfrentarme a esto?», susurró con la voz entrecortada por la sequedad de su garganta. El estallido de un escándalo no solo arruinaría a Camilla, sino que lo arrastraría hasta el rey, que intentó reparar la imagen de la monarquía después de tantas tragedias. Mientras tanto, Harry, tras el encendido enfrentamiento con Camilla, decidió actuar con más decisión que nunca. No solo guardó la grabación, sino que envió el archivo a un amigo de confianza, un periodista independiente bajo el nombre anónimo de Truth Seeker 97, a través de un canal cifrado seguro con una nota: «Libera esto para que se haga justicia, pero mantén mi fuente en secreto». Ese amigo, otrora aliado en las campañas mediáticas de Harry, no tardó en filtrarlo a importantes medios como la BBC, The Guardian y la CNN como prueba anónima de una fuente de la realeza. La grabación corrió como la pólvora por las redes sociales y las noticias globales en cuestión de horas, conmocionando al mundo. Titulares sensacionales inundaron Camilla confiesa bloqueo. La grabación de las últimas llamadas de Diana sacude a la monarquía. 28 años de secreto expusieron a la reina Camilla, la culpable. Las protestas de rabia pública estallaron frente al Palacio de Buckingham. #una justicia justa para Diana. Millones de acciones y valores relacionados con la realeza cayeron en picado. La prensa acosó entrevistando sin descanso a expertos para verificar el análisis de la voz, y el mundo se arremolinó con especulaciones sobre el destino de Camilla. Harry, escondido en América, observaba con satisfacción mezclada con dolor, sabiendo que este era el golpe fatal para proteger el legado de su madre. Sumido en una profunda desesperación, Carlos se sentó ante su escritorio, sosteniendo la pluma regalo de su madre con trazos más temblorosos que nunca, como si cada carta llevara el peso del arrepentimiento y el miedo. Escribió una carta a Diana, la mujer que se había ido pero que ahora centraba esta pesadilla. «Querida Diana, ¿me perdonarás? Llamaste a perdonar, a pedir perdón y a dejar ir, pero fue bloqueado por el que elegí estar a mi lado. Y ahora me enfrento a las consecuencias de que la confesión está fuera, el mundo juzgará, y me temo que tu alma no descansará». Las palabras garabateadas, irregularmente, tinta manchada por las lágrimas caídas, como si tratara de agarrar un espíritu distante entre la vida y la muerte. Hizo una pausa con la mano temblorosa, así que la pluma dejó caer recuerdos asaltando duramente las noches en el Palacio de Kensington.
Diana leyéndole poesía, su sonrisa a la luz del sol. Luego los llantos de William y Harry tras el accidente. Sollozó con fuerza. El sonido resonó en la penumbra de la habitación como el de un rey despojado de sus vestiduras, abandonado al dolor en carne viva. Dobló la carta con cuidado, pero su mano temblorosa hizo caer al suelo. El profeta de Khalil Gibran. El libro favorito de Diana, de páginas amarillentas, llenas de filosofías sobre el amor y la liberación, con un golpe seco sobresaltándolo como un presagio de fatalidad inminente. Lo recogió acariciando la gastada cubierta de cuero con los recuerdos, atormentándole aún más. El amor no ata. Diana había leído en voz alta con voz suave, y él escuchaba sin saber que un día ese amor sería traicionado. Colocó la carta dentro del libro, justo en la sección sobre la libertad, y luego se dirigió al cajón secreto sin abrir desde 1997, lleno de recuerdos como una foto de Diana, sonriendo radiante con los chicos, y una pulsera que había llevado. El cajón guardaba ahora un temor añadido. Sabía que si la grabación se filtraba esta carta, podría ser su última palabra al mundo. Otra prueba del desmoronamiento de la monarquía. En ese momento el teléfono de Carlos recibió un mensaje de Guillermo. El padre Harry y yo hemos decidido que Camilla debe dimitir inmediatamente, o haremos públicas más pruebas. Este es el juicio final para ella. Por mamá, por la justicia. Te queremos, pero ya no podemos fingir. El mensaje fue como una puñalada final que hizo que Charles se desplomara en la silla con lágrimas en los ojos, sabiendo que el escándalo de la grabación publicada por Harry lo estaba llevando todo al borde del abismo. Charles se preguntó si debía quemar la carta para ocultarla, para salvar el honor que le quedaba, y acercó la mano a la chimenea parpadeante. Pero el remordimiento lo retuvo como un hilo invisible que lo ataba, convirtiendo la carta en un símbolo del inminente colapso no solo del matrimonio, sino de toda la dinastía. Cerró el cajón dejándose caer en la silla, mirando por la ventana donde la lluvia caía sin cesar, preguntándose si Diana estaba mirando hacia abajo, y si este perdón tardío era suficiente para salvar su alma en medio de la tormenta que se avecinaba. En la abadía de Westminster, durante la conmemoración del Día de la Unión de 2025, las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando la grabación de la confesión de Camilla sobre el bloqueo de las 3 últimas llamadas de la princesa Diana se hizo mundial, conmocionando a la opinión pública y convirtiendo el acontecimiento nacional en una tragedia pública. Las antiguas campanas repicaban a través de los elevados arcos góticos de piedra, mezclándose con los murmullos de invitados y periodistas. Pero el aire solemne estaba ahora envuelto en una sofocación inquietante, como si los centenarios muros de piedra susurraran la caída de una dinastía. Los reporteros intercambiaron furtivamente esa grabación, confesó Camilla, mientras las multitudes se congregaban fuera haciendo justicia por Diana, pancartas y cánticos e indignación, convirtiendo la abadía en el epicentro de una tormenta mediática mundial. El rey Carlos III entró primero con un traje negro perfectamente entallado, pero su rostro estaba más demacrado que nunca, los ojos profundamente ensombrecidos, como vacíos interminables, las mejillas hundidas como por meses de insomnio, parecido a un fantasma vagando entre frías estatuas de piedra. Su alma drenada por el escándalo que devora a la monarquía. Él, el monarca que había sorteado con entereza las crisis desde la muerte de su madre hasta las disputas políticas, caminaba ahora pesadamente temblando, como si soportara el peso de la historia. Camilla le seguía en silencio, y aislaba su sombrero de ala ancha, ocultando un rostro pálido, surcado de arrugas ansiosas de pie, a cierta distancia de él, ya sin su sonrisa confiada ni su posición cercana. Como siempre, una sombra tenue entre destellos cegadores, la mirada perdida, llena de desesperación, sabiendo que su honor había sido desgarrado por la grabación incontrolable. El príncipe Guillermo estaba presente de pie junto a su esposa Catalina y sus 3 hijos Jorge, Carlota y Luis, pero mantenía una clara distancia con Camilla. Su mirada la evitaba, en cambio, dirigida a su padre con una determinación preocupada, pero ferozmente furiosa, como un soldado dispuesto a luchar por el legado de su madre. Catalina le puso una mano en el hombro, susurrándole consuelo,
pero Guillermo apretó los puños con el rostro tenso, sabedor del mensaje que le había enviado antes a su padre. El veredicto final sobre Camilla pendía como la espada de Damocles. Harry estuvo totalmente ausente, su falta como una herida profunda en el corazón real, especulada por la prensa como un conflicto familiar irreconciliable. Pero en realidad había cumplido su papel enviando la grabación a la prensa, dejando que se extendiera como la pólvora. En el momento culminante de la ceremonia, mientras el coro cantaba a voz en grito, «Dios salve al rey». Una foto de Carlos mirando a Camilla con los ojos llenos de cicatrices, sin cicatrizar, de profundo pesar, como un océano de ira reprimida, como un volcán, a punto de entrar en erupción. Una eterna soledad fría. Como el invierno se hizo viral en las redes sociales en cuestión de minutos, convirtiendo el acontecimiento en un drama trágico ante la opinión pública, con la prensa internacional abalanzándose como buitres, exigiendo entrevistas y diseccionando cada detalle. 3 semanas más tarde, en el castillo de Balmoral, donde la monarquía encontró una vez la paz en medio de frondosos bosques y lagos serenos, se convirtió ahora en el lugar donde Carlos pronunció su veredicto final a Camilla bajo la presión del escándalo mundial. Y el mensaje de Guillermo, el padre Harry y yo, hemos decidido que Camilla debe dimitir inmediatamente o haremos públicas más pruebas. Este es el juicio final para ella, para mamá, para la justicia. Carlos, tras una noche de dolorosa contemplación, convocó a Camilla. Ella voló desde Londres, entrando en la habitación con la cara pálida y los ojos hinchados de llorar, tratando de mantener la compostura, pero con las manos agarrando su vestido hasta blanquearse. Carlos estaba de pie junto a la ventana contemplando el lago, pero su mente en agitación, su voz temblorosa pero firme. Debes dimitir, Camilla, y retirarte de todos los papeles públicos. El perdón de Diana fue robado por ti, y ahora el público lo sabe todo. No puedo protegerte más por los niños, por la monarquía y por mi conciencia. Camilla se derrumbó arrodillada en el frío suelo de piedra, sollozando. Charles, me descartas por una grabación. Después de todo lo que hemos superado, eliges a la Diana muerta antes que a mí. Pero Charles, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. No es una elección, sino justicia. Debes irte para que podamos curar lo que queda. Camila dimitió poco después y se retiró a una villa aislada en Wiltshire, viviendo en soledad, acosada por la prensa y maldecida por el público, convirtiéndose en un símbolo de la traición. Pasó sus últimos días atormentada, murmurando sobre Diana como un fantasma implacable, su estado mental deteriorándose hasta necesitar apoyo médico, recordada por la historia como la reina con una mancha indeleble. La monarquía británica se estremeció con el escándalo mundial. Miles de personas protestaron ante el Palacio de Buckingham, coreando justicia para la reina de corazones. La historia acabó en caos. Una lección sobre el perdón. Tiene un precio caro cuando